Supercrack Estrella presenta la verdadera historia de los vampiros, donde según de estudios todo empezó con el Imperio Romano. Vamos a desvelar una historia nunca contada, que nos habla que la historia de los vampiros es real, y que todo empezó con el Imperio Romano. Hay una pintura extraña de Vlad Drácula, más conocido en la historia como Vlade Drake, el empalador, que aparece en una pintura como Poncio Pilato, juzgando a Jesús el Cristo. Ljubljana, 1463. Sin duda todo un mensaje oculto que está señalando al romano Poncio Pilato, aquel que ordenó crucificar a Jesús en la cruz como un vampiro. Esta pintura nos está diciendo de forma secreta que Poncio Pilato era un vampiro, pero vamos por partes. Hay una pintura del año 1463 que está en la Arquidiócesis Metropolitana de Ljubljana, es un territorio eclesiástico de la Iglesia Católica en Eslovenia. Fue fundada en el siglo XV en 1461, siendo elevada a arquidiócesis el 22 de diciembre de 1961. Actualmente es una sede vacante, ya que su último arzobispo, Monseñor Antón Estrés, fue reasignado. 2 años después de ser fundada, se colocó este extraño cuadro donde podemos ver al vampiro Vlade Drake haciendo de Poncio Pilato un mensaje en toda regla que nos dice que Poncio Pilato era un vampiro. Un clérigo, Eugenius van Rechem, 1858-1943, segundo del obispo de Gante en la iglesia de San Babón, fue un teólogo de renombre que creó una orden femenina llamada Hermanas de María, y el guardián del célebre cuadro de los hermanos Van Eyck, el Cordero Místico, y de las otras reliquias y tesoros de la Catedral de Gante, entre las cuales se cuenta con la pretendida cabeza de San Juan Bautista, que fue ofrecida a Salomé. Gran erudito, consagró buena parte de su existencia a estudiar los orígenes del cristianismo, y sus relaciones con los ritos paganos, de los cuales la cristiandad hacía más que tomar prestados algunos de sus elementos. Se centró también sobre muy antiguas profecías de carácter bíblico, así como sobre la leyenda medieval de los reyes pescadores. Y sobre la historia de los cátaros, templarios y de su misión en Tierra Santa. Incluso se interesó por la herejía espiritista, pues algunas técnicas en vigor no estaban exentas de utilidad. Un día de 1914, recibió en confesión a uno de sus amigos, que ya conocimos en el anterior artículo titulado Poncio Pilatos perseguido después de muerto. Recordemos que Schlemil era un médico de Gante, especialista de la sangre, protagonista de una asombrosa peripecia relatada en Vampiros. Pues bien, este extraño caballero le confió el relato de su aventura, que le había llevado hasta los confines de Hungría, y de las consecuencias que le habían acarreado. Incrédulo al principio, Van Rechem se hizo entregar todas las pruebas que autentificasen su historia y habían provocado su condenación eterna. Estas consistían en una maleta y los rollos de cera que contenían las grabaciones del testimonio del cazador de vampiros. Lentamente, su visión del cristianismo cambió, acompañada de un cierto malestar, y particularmente cuando entró en contacto con el arqueólogo que, el primero, había descubierto la tumba panoniana. Hablamos, evidentemente, de la Panonía romana. El citado arqueólogo andaba en la búsqueda de la tumba de un personaje bíblico importante, y cuya existencia se había terminado en los confines del Imperio Romano en el siglo I de nuestra era. La tumba en cuestión era la de Poncio Pilatos, el procurador romano que hizo condenar a Cristo a la crucifixión. Según un texto apócrifo llamado Mors Pilati, citado por el historiador cristiano Eusebio, siglo IV después de Cristo. Habría sido exiliado a la actual ciudad de Viena, Austria, donde se habría suicidado. Viena entonces se llamaba Vindobona, en la época romana. Tras el descubrimiento de lo que parecían ser las ruinas de la mítica ciudad de Troya, por el multimillonario Schliemann, pocos años antes, algunos arqueólogos aficionados no dudaron en fiarse de las leyendas para llevar a cabo sus búsquedas arqueológicas. Tras haber llevado a cabo infructuosas búsquedas cerca de la ciudad francesa de Vienne, en el Delfinado, en el lago Pilate, y en Suiza, en el monte del mismo nombre en cuya cúspide se encuentra igualmente un lago, acaba por llegar a Austria y Hungría, entre las ciudades de Viena y de Budapest. En el curso de las pesquisas, descubrió, en una zona de 60 kilómetros alrededor de un punto concreto, todos los cuerpos enterrados en tumbas datadas del siglo XIV hasta el XVIII, y que llevaban un crucifijo sobre la frente o sobre el pecho. Como si una superstición local quisiera protegerles de algo o de alguien. Algunos esqueletos tenían, además, una moneda puesta entre los dientes para impedirles que masticasen, cuenta la leyenda. Y al centro, casi geométrico, de ese círculo yacía una tumba romana panoniana aislada de las demás, fechada entre el siglo I y de nuestra era.
De esta proceden los objetos, mandíbula y osamentas, que persuaden más tarde al médico el iniciar su búsqueda del vampiro. Gobernador de Judea, Pilatos habría recibido su nominación gracias a los orígenes imperiales de su esposa, Claudia Prócula, hija ilegítima de Claudia, esposa del emperador Tiberio, y nieta del emperador Augusto. Es ella quien, en la Biblia, Ma 27:19, será avisada por un sueño de no meterse en los asuntos de ese hombre, Jesús de Nazaret, y que advertirá a su esposo. Este habría hecho bien en escucharla. Pilatos fue procurador del 26 al 36 de nuestra era, hasta el final del reinado de Tiberio. Su exilio parece ser una extraña e inesperada condena por parte de Roma, esa Roma que aún pervive bajo el reinado del Vaticano, como todos sabemos. La tumba panoniana es pues la suya. Nadie lo sabrá con certeza, pero, aunque eso parezca extraño, esto explicaría el origen del primer vampiro en nuestras tradiciones occidentales. En el curso de la flagelación de Cristo, Pilatos fue salpicado por su sangre, y absorbió algunas de esas salpicaduras quizás por burla o por inconsciencia. No se sabe. Preso de pánico por las transformaciones que se operaban en él, se lavó rápidamente las manos para deshacerse de la maldición ligada al deícismo del cual era responsable. La Biblia es tajante sobre este tema. Ya tengo bastante sangre de este justo, habría dicho Pilatos, a lo que la muchedumbre respondió, que recaiga sobre nosotros. Mat. 27, 24, 25. Nótese que en Suiza y en Francia, en los dos lagos mencionados anteriormente, y llamados Pilatos, está terminantemente prohibido tirar cualquier cosa por temor a provocar una tremenda tempestad, poder atribuido a los vampiros, por cierto. Sangre del justo, sangre de los profetas, sangre de la alianza, la sangre inocente, el precio de la sangre, esta es mi sangre derramada para vosotros. La sangre juega un papel capital en la Biblia. El miedo al crucifijo, propio del vampiro, es el recordatorio de su primera falta, y es curioso notar que este no reacciona ante los demás símbolos de las diferentes religiones. Extraña teoría quizá, pero curiosamente lógica sí, siguiendo el ejemplo de Arminius Bamberi, interpretamos la historia desde un punto de vista mágico, desde el punto de vista de lo sagrado. Recordemos sin embargo que los primeros mitos vampíricos son de origen asirio babilónico y tibetana india, aunque en Occidente se califique a estos de superstición ligada a la cristiandad. En enero de 1933, con la llegada de Adolf Hitler al poder, Eugenius van Rechem tuvo la confirmación de que la confesión de Pieter Schlemil desembocaba sobre la negra realidad. También se percató del secreto que, desde hacía 2000 años, se escondía en el seno de la cristiandad y cubría un saber aún más extraño e infinitamente más mágico. Adivinó la presencia de las fuerzas oscuras luchando por hacerse con el poder absoluto y demencial en el interior mismo de la Iglesia romana. Se puso entonces a buscar el método más eficaz con el cual destruir el mal que se estaba expandiendo por el mundo como una mancha de aceite. La eliminación de la criatura exigía el uso de extraordinarias armas sobrenaturales. Llamó a uno de sus colegas ingleses, un tal Montague Summers, autor de varias publicaciones sobre el vampirismo, el cual confirmó todos sus temores. Por regla general, el vampiro está ligado a su tierra. No puede abandonarla durante mucho tiempo, salirse de su territorio. Poncio Pilatos había aprovechado la enorme extensión del Imperio Romano. Hitler también iba a intentar ganar espacio vital. Recordemos que el Führer abandonó en pocas y contadas ocasiones Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, salvo para ir brevemente a Italia. El vampiro, sostenido por las potencias de las sombras, entre otras la sociedad secreta de Thule, había encontrado en el fascismo un inimaginable medio de extender su poder más allá de los límites que le eran generalmente impuestos. El puñal contra los demonios ya no era un arma suficiente para combatir a las legiones de la noche. Había que encontrar otra cosa. Leyendas de los muertos. En las noches finales solo quedan unos pocos fragmentos y relatos orales sobre los hechos de los vástagos de Roma, y prácticamente todos los conocidos son posteriores en varios siglos a la fundación de la ciudad de Roma, ya en tiempos de la República, y existen muchas versiones interesadas y pocos hechos claros. Sin embargo, varios vástagos nodistas y otros historiadores vampíricos parecen ponerse de acuerdo en que la historia de Roma supone asimismo una profunda transformación dentro del clan Ventrue. Aunque hasta el momento algunos vampiros de este linaje habían ocupado algunas posiciones de liderazgo en los imperios de la antigüedad Sumeria, Babilonia, Persia, Grecia, la mayoría ocupaban otro tipo de posiciones menos destacadas y tipo de posiciones menos destacadas y más orientadas al ámbito académico o religioso. Consejeros, eruditos, sacerdotes, administradores y no solían decantarse por las posiciones de autoridad directa.
A lo largo de este período el clan sufriría una progresiva pero continua metamorfosis, a medida que sus miembros asumían posiciones de liderazgo entre los demás no muertos, adquiriendo poco a poco las instituciones internas y muchas de las tradiciones y costumbres que actualmente ostentan los Ventrue en la actualidad. Pero para conocer los orígenes de Roma es necesario remontarse a la historia de los vástagos de la península italiana, algo que, como ya se ha mencionado, resulta harto difícil debido a la escasez de datos disponibles. Entre las diversas leyendas vampíricas, se dice que los etruscos, un pueblo de origen desconocido, fueron llevados a la península italiana por una alianza de 13 vampiros de diversos clanes. Entre estos 13 vampiros destaca la figura del legendario Tinia, que se hizo adorar como dios de los cielos por los etruscos. Aunque en casi todas las fuentes se le considera un nativo de Etruria abrazado por el fundador del clan Ventrueo tocado por la divinidad, según las versiones, en algunos relatos se afirma que procedía de Asia Menor, de donde habría emigrado el pueblo de los etruscos. Aunque Tinia constituye toda una leyenda entre los Ventrue, que en ocasiones le dan el nombre de Zeus y Júpiter, afirmando que fue su figura la que dio lugar a la mitología del dios del cielo y la lluvia por donde quiera que viajó, parece más probable que se tratara de un sacerdote de la divinidad, que finalmente recibió poder para elevarse de su posición de servidor. Tinia era a su vez servido por sus dos chiquillas, su esposa Uni y su hija Minerva, Juno y Minerva, que constituían una presencia inseparable en sus santuarios. No es sorprendente que constituyeran la influencia más poderosa entre los vampiros etruscos, aunque desde luego, no la única, pero sí una que aparece con mucha frecuencia en las fuentes orales y escritas que se han conservado. Aunque visitó varias de las ciudades de la antigua Etruria, el principal de los refugios del antiguo se encontraba en Tarquinia. Aparte de los Ventrue, existían otros vampiros entre los etruscos. El misterioso y antiguo Ucros, del clan Gangrel, que se marchó de la península italiana décadas antes de la fundación de Roma para viajar por el Mediterráneo, pero que regresaría en varias ocasiones en los siglos siguientes, y la enigmática Fial, una vampira de gens desconocida, que se asentó en la ciudad de Bulci, procurando evitar la compañía de los demás vampiros salvo de Tinia, que siempre solía pedir su consejo y al que le unía una extraña relación personal. Algunos vástagos han sugerido que Fial era otra de los filii del fundador del clan Ventrue, y por lo tanto hermana de sangre de Tinia, mientras que otros afirman que ni siquiera era una vampira, sino una ghoul y recuerdo de los días mortales de Tinia. Los vampiros del clan Toreador afirman que algunos de sus antiguos habían acudido a Italia con los etruscos, pero se trata de una teoría poco probable, posiblemente influida por la alianza de Tinia y los vampiros etruscos con las ciudades griegas del sur de la península itálica. ¿Cómo afectó a los vampiros la fundación de Roma? En principio Tinia y sus aliados preferían las ciudades etruscas a los asentamientos menos civilizados del Lacio en el centro de Italia. Sin embargo, algo atrajo a Tinia a la zona tras la fundación de Roma. Algunos vástagos romanos aseguraban que el antiguo había escuchado una profecía de labios de una sibila en la que se anunciaba el futuro de la ciudad como corazón de un gran imperio. En cualquier caso, el momento de su llegada a Roma es impreciso y desconocido. Los primeros relatos sitúan a Tinia ya en Roma en compañía de su filius Collad varias décadas después, ya situada la monarquía romana en el poder. La identidad de Collad resulta tan desconocida como la de su pater, aunque nadie duda de que se trataba de uno de los primeros habitantes de la ciudad de Roma tras su fundación, sin duda atraído por el prestigio y las promesas de Rómulo y Remo, o simplemente uno de los primeros romanos nacidos en la ciudad. Las escasas descripciones que han llegado de él lo describen como un hombre maduro y fuerte, curtido en la ganadería y el arte de la guerra. Según la leyenda Collad, que en esta época tenía otro nombre, no habría obtenido pareja durante el episodio del rapto de las Sabinas, y el dios Tinia se habría aparecido ante él, ofreciéndole la inmortalidad. Otra leyenda generalmente descartada como inverosímil, afirma que Collad era nada menos que el propio Remo, el hermano de Rómulo, que tras ser herido mortalmente por su hermano, agonizó hasta caer la noche en los campos que rodeaban la nueva ciudad. Tinia habría aparecido entre las sombras con una promesa de inmortalidad y poder que no pudo rechazar. El Reino Unido es considerado uno de los lugares más misteriosos de Europa. Y no se debe precisamente a su sombrío clima, donde abunda la niebla y la lluvia, o sus históricas y emblemáticas edificaciones, como los centenarios cementerios o castillos medievales, sino que más bien por su historia oculta. Una historia que ha llevado al Dr. Emir Williams, profesor de psicología en la Universidad Glyndŵr, en Wrexham, norte de Gales, Inglaterra, a afirmar que el Reino Unido es el hogar de una subcultura secreta de 15.000 vampiros.
Según informaron diversos medios de comunicación, en los últimos 100 años se han producido 206 casos denunciados sobre encuentros con vampiros, curiosamente los mismos casos que ha habido en el mismo periodo de tiempo en Rumanía, el país donde se originó el mito del temible conde Drácula. El investigador paranormal Lionel Fantorpe detalló que en sus pesquisas descubrió 11.204 informes relacionados con fenómenos inexplicables desde 1914, 206 de ellos en referencia a encuentros con vampiros. Realmente solo esperaba encontrar 1 o 2 casos en Gran Bretaña, dijo Fantorpe, así que me quedé sorprendido cuando descubrí una historia tras otra. Y yo realmente no esperaba encontrar más casos aquí que en Transilvania. Hay muchas explicaciones posibles. Una de ellas es que somos una gran nación, donde muchas personas han llegado de otras partes del mundo, romanos, anglosajones, o los vikingos. Así que estas criaturas llegaron aquí como parte de una invasión y se quedaron, o incluso no tenían medios para salir de nuevo, pero fueron los romanos los que dejaron su linaje vampírico en la isla. La conexión Vlad Tepes con Roma, del personaje Drácula es por todos conocido, especialmente debido a la ficción literaria de Bram Stoker. Se han llevado a cabo adaptaciones de todo tipo, tanto de la historia como del personaje en el cine y en la literatura. Bram Stoker tomó el nombre del príncipe Vlad III Drácula para crear su narración. Sin embargo, la conexión solo se encuentra en el nombre. La historia de la novela y la de Vlad III son muy distintas. Este caso es uno en los que la historia real, sin ser vampiro, supera en crueldad y en derramamiento de sangre al personaje literario. Vlad Tepes, el empalador, es el nombre con el que el siniestro personaje pasó a la historia. Sin duda una denominación merecida por sus macabras prácticas. Vlad Drácula nació en la Sajona rumana, en Sighisoara, el año 1431 y heredó el trono de Valaquia. Se cuenta que ya desde su infancia el joven Vlad observaba las ejecuciones públicas con verdadera fruición y disfrutaba del ajusticiamiento de los criminales condenados. Esta oscura inclinación se desarrolló a lo largo de los años en el príncipe, que acabó convirtiéndose en un monarca obsesionado con la limpieza de sus dominios. Se cuenta que despreciaba a gran cantidad de personas como pobres, razas diferentes, enfermos o buena parte de la nobleza, y no tuvo reparo en eliminarlos con castigos crueles sin importar que se tratara de niños o mujeres. El nombre Drácula tiene un curioso origen. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo, creó la Orden del Dragón para contener y luchar contra los invasores otomanos. El padre de nuestro personaje, Vlad II, perteneció a dicha orden nobiliaria de caballería, por lo que se lo denominó Drácul. Vlad Drácul, el padre, desempeñó con orgullo su pertenencia a la Orden del Dragón, de modo que usó el símbolo de esta bestia mitológica en sus escudos y banderas. Aquí podemos ver que el autor de la novela Drácula sabía de esta conexión del padre Vlad II con Roma, ya que él formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo, y pertenecía a la Orden del Dragón, así que había una descendencia de aquel enorme imperio romano donde nacieron los vampiros. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.